Yes, sir. How you doing? Vamos a orar, vamos a leer la lectura bíblica en el Salmo 148, 148. Take care. You too. Okay. Nos vamos a poner de pie en honra a nuestro Señor y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos sus cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alabadle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Amén. Amén. Alabadle todos a Jehová, porque él reina y vive para siempre. Amén. Gloria a ti, Señor. Y nos vamos a quedar de pie para orar. Vamos a adorar a nuestro Señor. ¿Cuántos vinieron a alabar su nombre? Y a bendecir su nombre. Amén. ¿Cuántos están gozosos de gozarse en el Rey de la Gloria? Vamos a bendecir su nombre. Jesús nos va a guiar en esta canción y les pido que todos podamos orar y pedir al Señor que derrame de su Espíritu Santo. Gracias, Señor.
tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos agarrarnos de la cruz, Señor. Que podamos sentirnos entre los valientes de Jehová. Entre los que decimos, aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Dígale, y ahora quiero. Dile, Señor, quiero amarte. Quiero agradarte solo a ti, Señor. Doblar mi vida a tu presencia, Señor. Derrama de tu Espíritu, Señor, en esta tarde. Así quiero amarte. Todos los jóvenes. Todos juntos, vamos iglesia. Señor, apláudale que para Él. Bien fuerte te alabamos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Tú eres el Rey de la gloria, Señor. Sí, Señor. Tú eres el merecedor de toda la honra y de toda la gloria, Señor. A ti sea la alabanza. Gloria
Y de noche cantaremos, celebrando su poder. Y de día también, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. ¡Aleluya! Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. No se olvidan al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Nadie lo detiene. Su voz. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón. Como que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso. Su voz. Nadie. Al poderoso de Israel. Poderoso de Israel. El poderoso de Israel.
Señor, que has tenido a bien, Señor, darnos tu salvación. Gracias, Señor, por el sacrificio hermoso de la cruz, Señor. Gracias, Señor, por darnos ese alimento, Señor, por darnos esa vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor, porque has sido fiel, porque hasta hoy nos has sostenido, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque has protegido nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, porque has sido justo con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque hasta hoy nos has protegido, nos has sostenido, nos has proveído, Padre. Gracias, Señor, porque hemos sido salvos por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, porque ¿a dónde iremos, Señor, si no es a ti, Padre? No hay un lugar más hermoso que tu presencia, mi Dios. No hay un lugar más hermoso, más confortable que estar en los brazos de nuestro Señor. Oh, Señor, tú eres un Dios poderoso, un Dios que cumple sus promesas, un Dios justo. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso, un Dios eterno, un Dios que nunca falla, Señor. Señor, te entregamos nuestras necesidades, Señor. Te entregamos nuestras enfermedades, Señor. Te entregamos nuestras angustias, nuestras preocupaciones, Señor. Derrama hoy de tu espíritu, Señor, en este lugar. Te necesitamos a ti, Señor, que eres el proveedor de todas las cosas. Eres el creador, eres el Dios todopoderoso, eres el único Dios verdadero, Señor. Tú eres la verdad, tú eres la puerta, tú eres, Señor, el gran yo soy. Ven, Señor Jesús, que tu espíritu se derrame en este lugar, que tu reino venga a este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, te lo pedimos, Señor. Padre, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Derrame de su espíritu. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa
Señor, para que podamos enderezar los caminos, Señor, que están torcidos. La montaña se moverá si le crees a Dios. Un milagro recibirás si le crees a Dios. Esta es la oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Dile, Señor, si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tus problemas se resolverán. En nombre de Jesús, la victoria tendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, el seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo eso recibirás. Si le crees a Dios, todo eso recibirás. Si le crees a Dios, si le crees a Dios, se mueve la montaña, iglesia. Se moverá. Si le crees a Dios, hoy es el día de tu milagro. Recibe la salvación de Dios en tu vida. Esta es la oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Te alabamos, Señor. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, el seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo eso recibirás. Si le crees a Dios, todo eso recibirás. Si le crees a Dios. Un aplauso bien fuerte atrás. Gloria a ti, Señor Jesús, que eres bueno. Gloria a ti, Señor, porque eres justo, porque eres fiel, porque contigo, Señor, lo tenemos todo. Gracias, Señor, por este momento, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de la congregación. Bendice a cada familia, cada esposo, esposa. Bendice a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Señor, a nuestros líderes, Señor. Señor, bendice, Señor, Sí, Señor. a cada hermano aquí, Señor. Señor, que podamos tatuar, Señor, tu palabra. Mientras hacen la ofrenda, voy a invitar a una cosita que quiero decir. Dylan, Oscar, can you come here? Un ratito. Juan y Fernando. ¿No los ven? Ok. El 22 de abril le toca dirigir a los jóvenes. Pero salió de ellos hoy que quieren ser ujieres. Les toca ser ujieres al hermano Luis y a la hermana Iris, que van a ser ujieres, pero ellos van a ser los asistentes ujieres, ¿ok? Van a venir de azul y negro, vamos a venir, porque yo también. Y ellos ya hicieron los dos grupos, van a hacer la ofrenda, no van a orar, pero van a hacer, ellos quieren llevar los platitos. Y salió de ellos. Entonces, me pareció hermoso decirlo porque a la congregación, porque realmente se lo tomaron muy en serio. Yo pensé primero que no era tan serio, pero ellos están muy interesados en servir y saben que es para el Señor. Así que yo quería que todos ustedes lo supieran y los apoyaran el 22 de abril para que vinieran los papás o los tíos, para que vinieran de azul y blanco y negro, perdón. Así van a venir ese día, ¿ok? Amén. Y ahora los voy a dejar con lo mejor, que es la palabra de Dios.
la hermana Iris baja con los niños y voy a hacer una pequeña oración por mi esposo, como siempre hago, para que el Señor lo guíe. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Te damos gracias, Señor, porque es un privilegio servirte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos guías, Señor, tú nos unges, Señor, con conocimiento, con sabiduría, Señor, de lo alto, para que nosotros podamos instruir a nuestros niños y para que mi esposo y los líderes puedan instruir a la congregación. Señor, trae palabras frescas que venga de ti, utilízalos, Señor, más y más, Señor, para que nosotros seamos llenados con tu palabra, con tu sabiduría, con tu conocimiento y con tu entendimiento, Señor, para que tu palabra se guarde, se atesore en nuestro corazón por siempre. Te lo pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Señor, por este tiempo bendecido que tenemos. Todos tienen el boletín y a todos les di un papelito en un sobre que lo van a abrir cuando yo les diga para leerlo. ¿A quién no le di este papel? Que levante la mano. Ahí tenés para repartir. Ahí está Claudia repartiendo. Solo lo abren cuando yo les digo. Y después, el que no tenga una lapicera para anotar, levante la mano que le damos un lapicero también. Levante la mano ahora sí, porque por el tiempo, porque realmente yo estamos repartiendo. Uno cada uno. Eso para que lo guarden y lo van a abrir y lo van a leer cuando yo les diga ese sobre, pero después lo van a guardar y lo van a atesorar. Amén. Quiero que lo guarden, que no lo tienen, lo mismo que los boletines, hermanos. A veces yo termino el servicio y como nos quedamos últimos cerrando, encuentro los boletines ahí debajo de la silla o en la silla. Cada boletín tiene un mensaje bien precioso, que si usted lo guarda, tiene 60 mensajes en el año, en una carpetita, guárdelos y vea todo lo que Dios va respondiendo. Realmente es la primera vez que voy a hacer esta epístola de los romanos y realmente es la columna vertebral de todo cristiano. Nosotros, para los hermanos que nos visitan, nosotros acostumbramos a llevar durante el año un libro de la Biblia. Hemos hecho Efesios, hemos hecho las parábolas, hemos hecho Tesalonicenses. Yo acostumbro a predicar de esa manera, voy siguiendo lo que comenzamos en el Espíritu Santo para aprender. Es sumamente importante, hermanos, aprender Romanos. Sumamente importante. Como yo les di hace un año Efesios, que es, si ustedes quieren hablar de la salvación y de la espiritualidad, son 6 capítulos, tan pequeño libro que se lee en 30 minutos. Usted lo puede leer a Efesios. Y es uno de los libros más poderosos de la Biblia. Yo sé que esta prédica me va a llevar 6 meses. El tiempo siempre se me acorta. El tiempo, para la cantidad de material que tenemos, se me acorta. Por eso siempre les digo que lean la Biblia en su casa, que lean esta carta, porque es fundamental. Miren, los principales avivamientos de la iglesia han surgido de la carta de Romanos. No los me avivo y miento, porque ahora no es avivamiento, ahora es me avivo y miento. Eso es muy diferente. Avivamientos de la carne hay un montón, pero avivamientos reales que cambiaron a la humanidad, solamente hay unos pocos. Hay unos pocos avivamientos con el suficiente fuego para seguir desparramando. En septiembre del año 386 de nuestra era, después de Cristo, un nativo del norte de África, quien había sido profesor durante varios años en Milán, Italia, se sentó a derramar lágrimas en el jardín de su amigo Alipio, contemplando las maldades de su vida. Mientras estuvo allí sentado, escuchó a un niño cantar Toleleje, Toleleje, que en latín significa toma y lee, toma y lee. Y a su lado había un rollo abierto a la carta de los romanos. Y él lo tomó en sus manos.
el primer pasaje que captó en su mirada decía: no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esto cambió la vida para siempre de Agustín, de San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, que todos estudiamos. Si querés entender la teología, tenés que estudiar a Agustín. No importa que seas cristiano, que no seas católico. En esa época había muy poco cristianismo, predominaba el catolicismo. Para estudiar la teología y comprender, hay que estudiar a Agustín. Es uno de los llamados padres de la Iglesia. Agustín hizo un libro que yo se lo recomiendo, que son las Confesiones de Agustín. Y es un libro que todos los cristianos tenemos que leer, porque él muestra una lucha con el alma, es decir, con la vida cotidiana, lo que nosotros pasamos a diario, cómo la carne nos confronta con las cosas y nos deja del lado del espíritu, y él va relatando en ese tremendo libro que son las Confesiones de Agustín. Lo venden también en Pocket, chiquitito, se lo lleva y mientras tiene un tiempito libre lo abre. Es un libro chiquitito, maravilloso. Gracias, Tony. Un poco más de 1000 años después, Martín Lutero, un monje perteneciente a una orden religiosa católica romana nombrada en honor de Agustín, estaba enseñando la Carta de los Romanos a sus estudiantes en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. A medida que estudiaba el texto cuidadosamente, experimentó cada vez más convicción por el tema central de la justificación por la fe solamente. Y él escribió: yo anhelaba en gran manera entender la epístola de Pablo a los romanos, y ninguna cosa se había cruzado en mi camino excepto por esa sola expresión, la justicia de Dios. Porque yo asumí que se refería a aquella justicia por la cual Dios es justo y trata con justicia a los justos por medio del castigo. Noche tras día medité en ello hasta que capté la verdad, según la cual la justicia de Dios es aquella justicia, según la cual, por medio de la gracia y la pura misericordia, Él nos justifica por fe. A partir de entonces sentí que yo mismo había vuelto a nacer y acababa de pasar por las puertas abiertas del paraíso. Y desde ahí hizo la reforma. Desde ese simple texto de Romanos hizo la reforma que hoy vivimos. Por eso digo que eran avivamientos poderosos. Tiempo después llegó John Wesley, que es el fundador, digamos, de donde tomamos la teología para esta iglesia. Del mismo Romanos agarra y hace su cambio de vida. Más adelante, en la misma época de Wesley o por ahí, Calvino vino y agarró también de Romanos. Los grandes avivamientos, hermanos, los grandes avivamientos vienen de la Carta de los Romanos. Amén. Por eso los pastores se tienen que tomar tiempo. Yo esta semana le dediqué un montón de tiempo a esta predica. Y hoy de la mañana estaba todavía con un montón de cosas, porque cuando voy y consulto con distintos autores, no sé, hay tanto que lo que le voy a dar es tan poquito, porque ya se pasaron 10 minutos. Es realmente maravillosa esta carta. Tiene 5 divisiones principales. Si lo quiere anotar, el que no tiene lapicera, una vez más, último llamado, levanta la mano y le alcanzamos un lapicero. El capítulo 1 al 3 habla de la condenación del hombre, lo que somos por naturaleza, pecadores. Amén. El capítulo del 3 al 5 habla de la justificación, la salvación por fe, el único remedio de Dios. El capítulo del 6 al 8 habla de la santificación, cómo vivir la vida cristiana de manera eficaz. Del capítulo 9 al 11 habla
de la soberanía de Dios. Y los capítulos 12 y 14 hablan de la santidad de Dios y de los hijos nacidos de nuevo. El capítulo 15 y 16 son los saludos finales. Este libro, con letras súper chiquitas, es solo Romano del 1 al 8. La mitad. Por eso le digo, y es solo un autor, por eso le digo que tenemos una profundidad tan grande y que vamos a utilizar este año para aprender. Y como les decía, a veces vamos a faltar a la iglesia, algún hermano que falta. Por favor, yo les mando los videos, vean los videos para que no se queden colgados. Vean los videos para que ustedes puedan seguir y que podamos crecer en el Espíritu. Yo miro hacia atrás en la iglesia y a veces nosotros, como vivimos en nuestra realidad, en nuestro tiempo hoy aquí, pensamos que la iglesia siempre fue como la vemos ahora, un tiempo de show más que de aprender, un tiempo de que tiene que haber esto ahora, esto después, esto después. Y no era así, en el principio no era así. Cuando la iglesia se reunía, usted no va a ver músicos, no va a ver músicos. Cuando la iglesia se dormía, las prédicas eran tan largas de Pablo que se quedaban dormidos y se caían, porque eran prédicas largas. El tiempo de la iglesia era para aprender. Entonces, cuando nosotros tenemos el tiempo de alabanza y de adoración, cuando nosotros tenemos nuestras vigilias que podemos dar gracias y mostrar lo que Dios ha hecho, es maravilloso. Pero esta hora de la prédica tiene que ser para que nosotros aprendamos. Y tenemos que orar para que nuestra mente y nuestro corazón naveguen profundamente en las profundidades de Dios. Porque la carne es débil, hermano. ¿Recuerdan Jesús? Estuvimos viendo en Getsemaní. Oren conmigo 1 hora. Y venían y estaban durmiendo. Estaban durmiendo. ¿Qué les quiero decir? Que en esta hora posiblemente ustedes se me duerman. Vamos a orar para que no pase eso. Amén. Para que no pase eso. Siempre me regocijo con los hombres, con los varones, con las mujeres que va levantando el Señor, que he visto desde pequeño. Hoy nuestros hermanos que vienen vinieron buscando una iglesia y entraron y les damos la bienvenida aquí. Nosotros siempre oramos para que eso suceda, para que cada día se agreguen. Así vino Claudia de Colombia con Mario. Nadie los fue a evangelizar, vinieron así. Así vino Juan, vino un hermano de Perú. Me dijo, el hermano Juan está buscando una iglesia. Y aquí lo tenemos. Eso es bueno, porque nosotros, la oración es que cada día se agreguen los que deben ser salvos. Y muchos que faltaron, ¿no? Y se perdieron el comienzo de esto. Amén. Vamos a comenzar entonces. Habla su Biblia y vamos a comenzar. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Dice el 1? ¿Están conmigo? Siervo, la palabra siervo se traduce de esclavo. Quiero que, por favor, tengan en cuenta esto. Como la esclavitud fue tan mala en la humanidad, la esclavitud hizo tantas cosas dañosas para el hombre, y la sigue haciendo. Hay un libro que se llama Esclavos, de MacArthur, y él escribe que él piensa que como la palabra esclavitud era tan pesada, las traducciones de la Biblia se tradujeron como siervos. Pero la palabra real en toda la Biblia es esclavos. Y tiene un valor o un significado totalmente diferente. El siervo sirve si tiene ganas. Es así. Es decir, ¿cuántos servidores hay aquí de la obra? Y levantan la mano todos. Pero si mañana usted no quiere venir, no viene. Pero si usted es esclavo, usted tiene que venir porque si no le costaba su cabeza. Es muy diferente. El esclavo vivía para hacer feliz a su amo. Entonces Pablo dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y la palabra apóstol en sí significa enviado. Todos somos enviados.
absolutamente todos tenemos el envío de parte de Dios para llevar el Evangelio. Apartado, dice la siguiente. Apartado, ¿sí o no? Y aquí había una pregunta ayer en la clase de teología que estuvo muy buena. Y cuando terminamos, hermano Edgar dijo, ¿podemos hablar un poco de la elección de Dios? ¿O de la, cómo dijiste vos? De la predestinación. Y es algo que nos cuesta hablar, y es algo que nos cuesta entender. ¿Por qué? Apartado acá quiere decir separado, predestinado. Claro, hubo una mala teología en la cual decían, nosotros somos predestinados a ser salvos, no importa cómo vivamos, no importa de la manera que usted viva, yo estoy predestinado y soy salvo. Y es como que Dios elige a algunos y a otros los hace para condenación. Esa es una errónea interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque acá hay que unir la palabra predestinado con presciencia de Dios. Si alguien me busca en Primera de Pedro 1:2 y lee rápido, Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre de santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz por ser multiplicadas. ¿Ven? ¿Qué es la presciencia? ¿Ustedes creen que Dios sabe todo? ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios sabe todo? ¿Seguros están que Dios sabe todo? La presciencia de Dios es que Él sabe las cosas por antemano, lo que va a suceder. Nada le sorprende. Hoy mira vos, hoy me pasó esto y no sabía, dice Dios. No, Dios sabe todo. Entonces, cuando dice que Él fue separado, lo que sucede es que Dios sabe, escuchen bien para que no se les cree confusión. O le hago una pregunta mejor. ¿Ustedes creen que Dios sabe quién se salva y quién no se salva? Amén. Dios sabe. Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe quién se salva y quién no se salva. Escuchen. Ahora, Dios ¿es malo porque sabe que Pepito se va a condenar? ¿Dios es malo por eso? ¿Y porque sabe que Luisito se va a salvar? ¿Es malo con Pepito? No. Pepito y Luisito van a tener la misma oportunidad de salvación. La misma. La cruz de Cristo. La presciencia de Dios sabe que Luisito, cuando venga Jorgito y le diga, Cristo te ama, Luis, Cristo te ama, si lo recibís en tu corazón, Él va a salvar tu vida. Luisito va a decir, yo quiero de esa salvación. Y Dios sabe que Pepito, cuando venga Jorgito y le diga, Pepito, Dios te ama, vení a la cruz. No, no quiero nada con ese Cristo. Ustedes son unos locos, son unos tarados que le lavan la cabeza para sacarle la plata. Fue la misma presentación. La misma presentación de salvación. Unos dijeron quiero de eso y otros dijeron no quiero. Dios sabe eso. Entonces, en la presciencia se puede unir con predestinado porque Él lo sabe. Él lo sabe, no porque tuvo más amor con uno que con el otro, sino que Él en su sabiduría inmensa sabe quién respondería, sí, yo quiero de ese evangelio. Y sabe quién respondería, no quiero de ese evangelio. ¿Amén? Amén. Cuando estudiamos Efesios, en Efesios 1, hay una maravillosa explicación. Dice, Efesios 1:4, leo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados y la riqueza de su gracia. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, otra vez, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Amén? Tiene una profundidad grandísima. Miren, vimos Romanos 1 recién. 1:1. Y podríamos quedarnos aquí hablando. Si yo abro ahora y digo preguntas, no nos salimos más de aquí y nos quedamos en uno. Por eso las preguntas después se las hacen a Wilman en la próxima. Entonces, vamos a continuar. 22 minutos, Romanos 1:1. ¿Amén? Amén. Dice, Romanos 1:2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Desde el Génesis 3:15 se promete a Jesús. Desde el Génesis está Jesús en toda la Biblia. Está Jesús. Y Él era la roca, y de ahí tomaban, y Jesús era la roca, y allá, y se aparecía aquí, y se aparecía allá. ¿Amén? Amén. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne. ¿Amén? Según la carne era el linaje de David, ¿sí? Ahora, ¿dónde está la genealogía de Jesús en la Biblia? En Mateo 1. Si usted quiere ir rapidito a Mateo 1, o lo anota para que después lo vea, verá en Mateo 1, ¿qué quiere decir la genealogía? ¿De dónde descendió, verdad? ¿De dónde descendió Jesús? Usted se va a encontrar que, por ejemplo, Jesús desciende de Rabá, la ramera. Usted se va a encontrar que Jesús desciende de cuando David pecó con la mujer de Urías. Se va a encontrar que desciende de ahí. Entonces, ¿cómo el santo va a tener estos familiares que eran tan depravados, no? Y esto nos pone en una posición a nosotros. Yo ayer le decía a mis hermanos, o a mi hermano cuando hablaba, a mi hermano Osman, muchas veces nosotros somos del linaje de Jesús ahora. Entonces cuando nos ven ahora, dice, pero este no era el que hacía bien, hacía. Pero este no era el brujo aquel, sí, fue brujo. Pero este no era la prostituta, sí, fue en un tiempo. Pero la sangre de Cristo lo cambió y lo hizo nueva criatura y ahora pertenece al linaje de Jesús. Y también nos muestra otra cosa más, que no importa la sangre azul, el que la cambia es Cristo Jesús. No importa el linaje que vos tengas, el apellido que tengas, el color que tengas, la raíz que tengas, si vienes a Cristo, eres hijo. Y el Hijo tiene plenitud de poder en el Padre. ¿Amén? Amén. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Miren, el Padre fue como el primero que hizo un vientre alquilado. ¿Por qué? La semilla, el esperma, que es la palabra, debía ser santa sin tener consecuencias adánicas, sin tener el pecado original. Por eso el Padre agarra a María y embaraza a María en un vientre, pero el Padre, la semilla que pone a Jesús, es santo. Amén. Por eso yo ayer en la clase de teología les decía, ¿Jesús podía pecar? No, porque no tiene origen adánico.
Jesús era imposible que pecara porque su origen es santo. Porque fue la semilla puesta en el Padre. Pero no solamente eso, Jesús resucitó. Dice, el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Nosotros somos, en el mundo de las religiones, la única religión, si usted la quiere llamar así, que tiene a su fundador en la tumba vacía. Si usted va a cualquier fundador de otras religiones, encontrará a su fundador la tumba el día que murió y ahí enterrado. Si usted busca a Jesús, Jesús no está allí. Jesús vive. Rañero canta la mesa, sabía decir, o Emiliano Tardif, me acuerdo, en el único lugar que donde no está Jesús es en la tumba. Amén. Nuestro Dios vive, Él resucitó, venció a la muerte. No hay manera de buscar a un Cristo muerto. No hay manera, Cristo está vivo. Amén. Amén. 5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? El envío. Todos somos enviados. Recibimos la gracia y el envío para la obediencia a la fe. ¿Se acuerdan que yo les expliqué a veces que la palabra fe o amor o gracia, según el contexto, se debía cambiar por? Entonces cuando yo digo para la obediencia a la fe, puede ser para la obediencia al Evangelio. Para la obediencia al Evangelio en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos son llamados a ser de Jesucristo? Amén. Gloria a Cristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Amén. Amén. Amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Qué es ser santo? Los que Ser estudian, apartado del lo escuchan. pecado. Apartado, ¿verdad? Porque la religión tradicional dice santo es el que está ahí en ese altar, allá, santo es aquel otro. No es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que todo aquel que recibe a Cristo y vive en Él es apartado, ya es santo. Amén. Nosotros nos podemos saludar, mis santos hermanos, Amén. mis santos hermanos. O sea, todos los que estamos apartados, pero apartados para el Padre, no fingir que estamos apartados. Ahí empieza la cosa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor. Hace 50 años más o menos, 60 años, no más. Mire, para ser generoso le voy a decir 100 años. Para ser generoso, pero no hace 100 años, hace menos. Comenzaron las grandes campañas evangelísticas en mega estadios llevados desde Estados Unidos para el resto del mundo. Eso hizo mucho mal, aunque crean que hizo bien. Porque hizo lo siguiente, hizo lo mismo que hace la Iglesia Católica. ¿Qué hace la Iglesia Católica para ser hijos de Dios? Bautiza un niñito. Entonces, bautiza un niño y dice, venga, tráigame su niño, tráigame a Génesis. La bautizo, Génesis. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde ahora sos hija de Dios. Y los papás dicen, si se me muere el niño, ya está bautizado, es hija. No, porque Dios no la juzgará por pecado. No necesita el bautismo. No la juzgará por pecado, porque no tiene maldad. No tiene maldad alguna. Entonces, eso no es lo que dice la Biblia. Pero con eso se garantizaron de tener a muchísima gente que no va nunca a la iglesia, jamás va a la iglesia, que no conoce nada de la Biblia, que no conoce nada de la Biblia, pero lleva a sus niños a ser bautizados solamente porque tiene miedo que se le muera y a dónde va a ir si se muere. En las grandes campañas empezaron a decir en medio de un show, ustedes imagínense que ahora el semejante show que vemos, pero en esos momentos cuando había campañas y iban a nuestros países y todo, era algo muy bueno. A veces la palabra era buena y mucha gente se convertía de verdad.
porque Dios actúa así. Pero en el medio de eso empezó a ver el movimiento del hombre en sí. Entonces cantaban una canción ahí todo, y ahí están todos los jóvenes, los grupos de jóvenes de todas las iglesias, todos agarritos de la mano, y aprovecho porque me gusta esta que está al lado, me pongo al lado y me agarro de la mano y oramos, y ahí y ya me cantan una suavecita y ya lloro un poquito. ¿Y cuántos quieren pasar a recibir a Jesús? Y pasaron, 2000 recibieron en esta campaña, 2000 recibieron a Jesús, 2000 fueron salvos en esta campaña. Un mes después de esos 2000, ni 10 iban a la iglesia. Ni 10 se congregaban. De esos 10, ni 5 daban frutos de hijos. Pero todos decían, se salvaron 2000. Entonces esa persona empezaba a caminar por la vida diciendo soy salvo, pero viviendo contrario a ser hijo. Viviendo fuera, totalmente fuera de la Biblia, pero diciendo, yo un día dije que recibía y soy salvo. Imposible, hermano. Imposible que haya salvación, porque cuando hay salvación, vos querés ser semejante a tu papá, querés asemejarte a tu papá. Si no, hermano, arrepiéntase de su arrepentimiento. Si usted no quiere asemejarse a su papá, no estoy hablando de pecado jamás, fíjense, estoy hablando de tener una vida continua queriendo seguir los pasos. Pues voy a dar un ejemplo precioso, rapidísimo, de los pasos, que cuando él vivía en el campo, que su papá lo levantaba muy tempranito de la mañana a ordeñar y a hacer lo de las vacas, y había nieve, acá no sé si en West Virginia, había nieve y el papá era grandote y él era chiquito, y a las 6, vamos, porque hay que levantarse, porque los malos se tienen que levantar temprano a trabajar, es que le decía el padre, y los sacaba. Entonces salían a ordeñar las vacas, y el padre, como era grandote, caminaba y hacía unos pasos así. Entonces él, como era chiquito, él quería seguir los pasos de su papá, pero le costaba porque era chiquito. Dice, cualquiera que me veía que yo intentaba seguir los pasos de mi papá, aunque me costara. Así exactamente igual pasa en el Evangelio. Aunque me cueste seguir los pasos de Jesús, los ojos tienen que ver que yo quiero seguir los pasos de Jesús, que yo quiero ser como Jesús, que yo quiero asemejarme a cambiar mi vida de verdad en Jesús. Los pasos tienen que ser, aunque me tropiece y me caiga, aunque tenga algunos resbalones, tienen que ser pasos que siguen a Jesús. ¿Amén? Amén. El 8. Necesito un poco más de gimnasia. Primeramente doy gracias a mi Dios, dice. ¿Dice así? Primeramente doy gracias a mi Dios. ¿Usted dice a mi Dios así? Porque Jesús dijo, cuando oren digan Padre nuestro. Nadie puede decir es mi Padre o es mi Dios si no lo querés obedecer. Si no lo querés obedecer. Porque los padres lo que más queremos es que nuestros hijos nos obedezcan. Nos obedezcan. Eso no significa que siempre hemos obedecido o que a veces no hacemos las cosas de nuestra manera como hijos cuando nos miramos en un espejo. Pero cuando Dios, vos decís, doy gracias a mi Dios, lo tengo cuenta a mi Dios en todas las decisiones de mi vida. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, acá quiere decir, de que vuestro testimonio se divulga por todo el mundo. ¿Amén? Amén. ¿Por medio de quién da gracias? ¿Por medio de Jesús? Yo ayer les decía también en la clase, a los hermanos que estuvieron en la clase, que es muy buena, que no se la pierdan, les decía que la Trinidad tiene una función diferente cada uno de la Trinidad. Son 3 personas, pero hay un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre debemos pedir en nombre de Jesús. ¿A quién le pedimos? Al Padre. El Padre es el que da en nombre de Jesús. Y el que ejecuta, el que trae la bendición, es el Espíritu Santo. Amén. Esas son las funciones, las 3 funciones de la Trinidad. Es muy importante que nosotros lo entendamos para cuando oremos. No es por María, no es por Jesús que vamos a recibir por medio del Espíritu Santo. Amén.
Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Miren, acá quiere decir a quien sirvo en mi nueva naturaleza. ¿Cuál es la nueva naturaleza? La de hijo. Porque tenemos un espíritu antes de ser hijos, ¿sí o no? Pero ¿a quién sirve ese espíritu? Al diablo. No puede servir a Dios. No puede. Pero ahora dice, a quien sirvo en mi nueva naturaleza, en el evangelio de su hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y si ustedes ven las cartas de Pablo, siempre dice esto a todos los que le escribió. ¿Cómo hacía para orar sin cesar a todos? Es que es un estilo de vida, hermanos. Es un estilo de vida de oración. Es un estilo de que donde usted está en oración. Y el Señor le presenta a distintos hermanos, o en sueños, o para que usted específicamente ore por ese hermano. Y seguramente ese hermano estará pasando por un momento. Y el Señor lo va a bendecir, lo va a confortar por medio de su oración. Amén. Amén. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Miren, Pablo quería ir a Roma, pero no le salía la oportunidad. No había. Él, como vivía haciendo la voluntad de Dios, su intención era ir, pero Dios siempre lo mandaba a distintos lugares, y él no se quejaba de eso. A veces que nosotros somos bien rezongones. Yo me trato en el tráfico, me trato y le pido al Señor, digo, no Señor, no, pero si todas las cosas se ven para bien. El martes, cuando venía de Virginia hasta acá, hasta la casa de hermano, acá, 6 horas. Y yo digo, digo, no puede ser, pero no puede ser que me altere, porque manejé 6 horas, eran 130 millas, 6 horas. Y digo, bueno, pero el Señor sabe por qué pasó eso. El Señor sabe. A veces, el lunes anterior me choqué un dir manejando, rompí toda la vena ahí, digo, bueno, si se hubiese cruzado este dir más para adentro de la ruta, a lo mejor mataba a cuánta gente. A mí solo me rompió la vena. Siempre las cosas suceden y poder entender que cosas nos pasan y que Dios siempre está ahí, cuidando de nosotros. Amén. Porque siempre nosotros pensamos que lo que nos pasa a nosotros es lo peor del mundo. Pero cuando vemos lo que le pasa a nuestro hermano vecino, ¡ay, Dios mío! Entonces Dios nos da una carga, pero también nos da la fortaleza para poder pasar eso. Y Pablo rogaba poder ir, pero no había la oportunidad, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Miren, Pablo imponía las manos y recibían distintos dones los hermanos. Escuchen bien. Hay que tener mucho cuidado cuando se hace la imposición de manos, hermanos. O cuando usted se deja imponer las manos por alguien. Yo he visto tremendos errores doctrinales y tremendos errores que me digo, este de profeta no tiene nada. Como he conocido profetas verdaderos en mi vida, gracias a Dios, he conocido profetas falsos. Gente que usted le invita a predicar, que viene y agarran al más inconverso de la iglesia, al que nunca hace nada en la iglesia, y le dicen, usted es el ungido, el mano derecha del pastor, el apóstol, el que va a recibir. Y vos mirá, todos terminan y dicen, pero si este o esta no hace nada en la iglesia, y vas a ir a las naciones. Y entonces este que no conoce nada de Dios viene, cuando se va, el profeta viene y le dice al pastor, pastor, ya soy tu copastor. Ya acá recibí una unción poderosa, me envió a las naciones, y empieza a crear divisiones dentro de la iglesia porque se siente el ungido.
No, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque Dios nos ha dado mucho poder en un vaso de barro. Amén, Dios se Un quiebra, poder se quiebra. increíble que el mundo no puede entender. Dice el versículo 12, esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Fe común. La fe que es común en quién, a vosotros y a mí. ¿Qué es lo que une a Pablo con ellos? Cristo y la salvación en Cristo Jesús. Por eso, cuando viene mi hija y me dice, voy a andar con una persona que no es cristiano, no te pongo como ejemplo, o sea, mayor, pero Milu, estoy hablando de Milu, no de vos. Voy a hablar con una persona que no es cristiano, entonces yo le digo, ¿cómo? No va a haber absolutamente nada en común. No, pero que yo lo quiero, yo lo voy a cambiar, lo voy a traer a la iglesia. Sí, lo vas a cambiar por 3 meses, por 4 meses, pero si no nace de nuevo, vas a tener una vida de perro y gato en la casa, una pelea continua. Miren, si el matrimonio es difícil entre hijos, si entre hijos de Dios es difícil, ni les cuento lo que es. Sí. Entonces, es para tenerlo en cuenta, tenemos que tener en común a Cristo. Miren, si hay muchísimos chicos hermosos para casarse cristianos y muchísimas chicas hermosas para casarse cristianos. Y lo más importante de todo es que Dios los pone en el camino para que vos encuentres la costilla, varón, la costilla que te falta. Porque si la costilla que encontraste no era la que te falta, te va a hacer doler, te va a romper el pulmón, te va a agujerear varios vasos y vas a vivir una vida malísima, fea, porque no era la costilla que Dios tenía preparada para ti. Por eso es tan importante esto. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he puesto de ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbado. Lo que les decía, no podían. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Es hermoso ver los frutos. Es hermoso. Yo cuando veo, y no es que sea machista, sino que sigo el orden bíblico, cuando veo a varones que pasan acá y predican, y los escucho hablar lo que les hemos predicado nosotros, no salirse de la teología que le hemos enseñado, eso es un fruto que uno ve y es lindo, es del Señor, no es mío, es del Señor, pero es maravilloso ver, yo puedo verlos a ustedes, a cada uno de ustedes y a los hermanos que han ido creciendo en el Señor, cómo el Señor los ha ido cambiando. Yo puedo verlo. A Luis, puedo ver cómo empezaron, cómo fueron caminando. Yo ayer con Osman, claro, mis hermanos que son más viejitos en la iglesia han tenido sus cambios, pero ya han sido, pero los nuevos. Ayer hablaba con Osman y Osman me decía, pastor, yo me acuerdo de la primera prédica cuando llegué a la iglesia. Y yo le pregunto, ¿de qué prediqué hace 15 días? No los quiero poner en apuro, pero Osman se acordaba de la primera prédica. Y eso es porque el Señor empezó a actuar desde ese momento. Usted, cuando el Señor actúa en su vida y lo cambia, no se olvida jamás. Yo me acuerdo con imágenes, momentos precisos de mi conversión. Porque es el momento del nacimiento. Y dice, yo no entendí nada de lo que predicó. no entendí. Después lo fui entendiendo después. Y claro, yo digo, cuando termino la predica, digo, ¿estuvo bien la predica? Le digo, sí, estuvo bien. Digo, ¿habrán entendido? Y Osman dice, no entendí, mucho no entendí. Dice, de lo que pasó con David y Arauna, dice, pero no entendía por qué usted lo predicó así. Pero después, con el tiempo, mientras fui aprendiendo de la Biblia, me di cuenta por qué lo había predicado de esa manera. Entonces dice el 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿De qué se siente deudor Pablo?
Fíjense el contexto cómo viene. Él quería ir y no podía ir. ¿A qué quería ir? A predicarles en persona, no por medio de cartas. Y él en otro pasaje dice, todo lo considero estiércol con tal de predicar a Jesucristo. Él era deudor, se sentía deudor de predicar. Él le quería predicar a todos. A todo el mundo les quería predicar. Porque sabía que predicando la verdad había conversión y salvación. Y hijos nuevos que recibían el fuego del Espíritu Santo. Pero predicar la palabra, porque Pablo predicaba sumamente bien y sumamente duro. Nunca lo vas a ver a Pablo haciendo un show. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Usted se avergüenza del Evangelio? ¿Usted se avergüenza de decir que es hijo de Dios? La salvación solamente viene por Él. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermano, no importa que usted sea de Guatemala, que sea de Perú, que sea de Argentina, de México, que sea judío, que sea musulmán, que sea hindú, que sea de donde sea. Si usted acepta a Jesús, usted tiene plenitud de salvación. Amén. Y no hay uno más arriba y uno más abajo. Plenitud de salvación. Salvación, pasaje completo para entrar al cielo. ¿A un cielo de segunda mano porque no soy judío? No, al cielo de primera mano. Al mejor lugar. Porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este fue el versículo que leyó Lutero y que lo cambió. Dice, porque en el Evangelio la justicia. ¿Y qué es la justicia para usted? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? No, la justicia, si ustedes dicen, ¿qué es la justicia? Hablemos de justicia, que es una definición. Es la aplicación correcta de la ley. Dar a cada uno lo merecido. Eso es la justicia, ¿verdad? Dar a cada uno lo merecido. Entonces, la mala interpretación de este texto lleva a hacer creer a mucha gente que por mis obras voy a recibir la salvación. Que por mis obras y mis acciones Dios me ve y dice que la verdad que esta iglesia, qué bonitos que son, qué santos que son todos acá. La verdad que no tengo mucho, no voy a perder mucho tiempo acá, me voy a tener que ir a buscar algunos pecadores allá afuera, porque acá hacen todas las cosas bien. No es así. Ahora, Dios sería injusto ante los ángeles caídos si dejara a nosotros darnos salvación con lo malo que somos. Vendría el diablo y le diría, yo pequé una sola vez y mirá el lío que me hiciste. Y mirá qué pastor, todos los pecados que tiene, y es tu hijo. No habría justicia. No habría justicia. Entonces Jesús tomó mi lugar. Jesús pagó por todos mis pecados. Amén. Jesús fue el pago justo para Dios, para que yo recibiera el perdón. Y ahora Él no me ve a mí, sino que vea la obra maravillosa de Jesús en la cruz. Pero solamente eso se ve por la fe. Amén. Amén. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Usted, si yo les digo, ¿qué dice acá? No veo. Lo revelo y lo ven. Lo revelo y lo ven. Por medio de la fe, el Señor saca de nosotros algo que nos deja ver más allá. Y nos deja ver
la justificación y la salvación. Pero es por medio de la fe que actúa eso en nosotros. Mas el justo por la fe tiene vida eterna, vivirá. Entonces, si es por fe y es por una gracia que fue dada en nosotros, es algo que viene totalmente a nuestras vidas de parte de Dios. De parte de Dios hacia nosotros. Totalmente de parte de Dios hacia nosotros. Vamos a comenzar la prédica, presten atención. Hace como 7, no, más de 7 meses, no me acuerdo. Yo hice una prédica que le hablaba de que cada cosa se reproduce según su género, ¿verdad? Les contaba. Vean, ustedes tienen una perrita, ¿verdad? Usted tiene una perrita. Y viene un perro y ve la perrita de ustedes y le hace el corazón. Y eso que no tiene espejo el perro. No sabe qué es un perro. Ahora, si usted tiene una oveja y viene el perro, no pasa nada, ¿verdad? Pero si viene usted tiene una perrita y viene el perro, ¡ay! Se enamora de esa perrita. Y bien, si usted tiene una elefantita y viene un elefante, se enamora el elefante. Y la elefanta dice, no le dice qué gordo que está, ni nada. Dice, ¡wow! ¡Qué bonito que está este elefante! Dice. Pero si viene una jirafa, el elefante, ni fu ni fa. Todo se relaciona por el género, ¿verdad? Nosotros los seres humanos también. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que cuando entró el pecado, nuestro ADN se corrompió. Nosotros, Adán y Eva, tenían la perfección como tenía Cristo Jesús de la relación con Dios. Cuando el pecado entra, se distorsiona el ADN humano. Se distorsiona. Entonces ya absolutamente los cientos de miles que nacieron hoy nacen con tendencia al pecado. Y para decirlo de una manera más dura, si lo quieren escuchar, nacen camino al infierno. Que si alguien no les presenta a Cristo en el camino, no tendrán salvación. Y ese es nuestro gran trabajo. Entonces, nosotros tenemos que presentar las buenas nuevas. Las buenas nuevas solamente las podemos traer nosotros. ¿Por qué el mundo se comporta de esa manera? Porque no es nacido de nuevo. Porque nosotros vivimos entre medios, le decía, de gente que nació una sola vez y nosotros nacimos 2 veces. El Hijo de Dios que nació 2 veces ve lo espiritual, y el que no es hijo de Dios, que nació solo una sola vez, de la panza de la mano, ve la carnal nomás. Entonces no puede haber así. Por eso si usted va a una cárcel y tiene gente ahí que está 10 años presa, cuando sale, sigue igual, peor. Porque ¿quiénes fueron sus maestros? Otros asesinos, otros violadores, otros estafadores. Ahora, si adentro de esa cárcel alguien le habló de Cristo y recibió a Jesucristo, la persona que sale es diferente. Sale un hijo de Dios. Si usted tiene problema de alcohol y va a Alcohólicos Anónimos, puede ir 3 millones de veces. Un momento, pum, y se toma todo. Y vuelve a recaer. El que está en la droga puede ir a Drogas Anónimos. Y en un momento vuelve a recaer. El único que cambia todo eso es Jesús. ¿Por qué? Porque repara el ADN torcido. ¿Entienden? Hay algo torcido adentro nuestro, hay algo roto, quebrantado adentro nuestro, que necesita de la mano de Dios. Entonces, ahora Pablo nos va a empezar a mostrar por qué el hombre se comporta mal. Y dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela, otra vez, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen
con injusticia la verdad. Y este versículo es muy importante, subrayelo. Detienen con injusticia la existencia de Dios. Miren, la humanidad continuamente trata de hacer cosas para que usted no crea en Dios. Continuamente. Trata de hacer cosas que reemplacen a Dios. Los hombres poderosos inventan máquinas, inventan viajes, inventan telescopios, inventan cosas que siempre dicen, le vamos a ganar a Dios. Vamos a demostrar que Dios no existe. Y siempre terminan en unos fracasos terribles. Siempre. Y siempre terminarán porque quieren patear a Dios y se van a quedar siempre sin piernas. Yo ayer en la clase de hermano Wilman le decía, la física dice que toda acción tiene una reacción. Si yo tiro esta botella va a llegar hasta donde dé mi fuerza, y eso es algo físico. El que está estudiando algo de físico puede hacer un dibujo y hacer el seno, el coseno y ver cuánta fuerza tiró, cuánta acción. Lo mismo pasa con un arma. Tiene. Y entonces yo le decía, si aplicamos esa ley física, ¿quién es el que hace girar la Tierra? Dios. Nunca se detiene a la misma velocidad, siempre gira igual, siempre no cambia, siempre está en el mismo lugar. Dios. ¿Amén? Amén. Y el hombre siempre trata de hacer que en Dios no existe. Juan decía, no améis al mundo y a las cosas del mundo. Juan daba ese. Por eso, cuando nacemos de nuevo, yo he encontrado un montón de personas. Mira, así tenemos, ¿ves? Las ovejitas de chiquitas. Uy. Entonces, yo he encontrado un montón de personas que pasan aquí y dicen, uy, yo he tenido un montón de amigos, pero cuando vine a Cristo, ninguno quiere estar más conmigo. Bien, hermano. Si usted tiene amigos del mundo, si usted tiene amigos que todavía se divierten en borracheras y fiestas, y usted está feliz con eso, yo dudo que usted haya nacido de nuevo. Porque no te atrae eso. Que nosotros somos tristes, no nos divertimos. Nosotros nos divertimos. Me divierto todo el tiempo. Pero en Cristo, si Cristo nos dijo que seamos amargados, somos bien felices en Cristo. ¿Amén? El nacido de nuevo, cuando tiene empleados, le paga bien a sus empleados. El nacido de nuevo lleva una vida que quiere seguir los pasos del Padre. Que quiere seguir los pasos del Padre. Yo, orando y viendo todas las cosas que están pasando en el mundo, veo cómo, siempre les digo, cómo cada vez se legisla más defendiendo a los animales y no a los humanos. Por ejemplo, en Argentina los hospitales son gratis. Los estudios son gratis, usted puede recibirse de doctor gratis, de abogado. Y es una universidad muy buena, de buen nivel. Los hospitales son gratis, usted va, lo operan, no pagan 0 pesos. Pero ahora están empujando para que haya hospitales gratis para perros. Están tratando que el Congreso haga eso. Y hay un 25% de pobreza. Es decir, de 40 millones, hay 10 millones de gente que no come con niños, pero quieren que a los perros se les dé una operación que la tenga que pagar el Estado. Si vemos Holanda, si vemos España, son países que legislan, en donde tienen sus plazas, en donde usted va y usa la droga que quiere y es legal. Nadie le toca. Usted se casa con un caballo y ahí es usted su vida. Usted cásese con el caballo y sea feliz. Y está todo bien. Pero si usted dice que Jesús está vivo y que lo quieren comer vivo. Todos esos países que se rebelan más y más contra Dios tendrán una gran consecuencia. Pero nosotros como iglesia seguiremos siendo perseguidos por ellos. ¿Amén? Amén. ¿Hasta aquí vamos a llegar? 4 de la tarde.
Vamos a arrancar la próxima prédica en el versículo 19. Ahora abre el sobre. Abre el sobre. Hermano Francis se lo di en inglés. Y quiero que vea. Hay muchos. Hay uno para cada uno. Allá atrás están. No, son todos iguales para que se lo lleven. Esto resume lo que vimos hoy. Este pequeño papel resume lo que vimos hoy. Y guárdelo y vea cómo, si no es así que ha pasado en su vida. Amén. Osmar, ¿lo lees? Fuerte, fuerte. Salvos por la elección y gracia de Dios. Oh, largas y dolorosas fueron las escaleras que recorrí con pies temblorosos para hallar a mi Dios, ganando un peldaño poco a poco para después resbalarme y perderlo todo. Nunca avancé mucho, pero sigo luchando, con agarre debilitado y voluntad endeble, sangrando en mi ascenso, escalando a Dios, mientras Él sonreía serenamente como si no pudiera notarme. Luego llegó un cierto momento en que aflojé mi aprensión y caí desde aquella altura. Abajo está el escalón más bajo, fue mi caída, como que si no hubiera escalado en absoluto. Ahora, cuando yacía tendido en mi desesperanza, escuchó una pisada en la escalera. Esa misma escalera donde yo temí, donde vacilé y caí para terminar desmayado. Y miré, y cuando la esperanza había dejado de ser, mi Dios descendió por la escalera y llegó hasta mí y me salvó. ¿No es maravilloso? La salvación. ¿Cuántas veces creemos que es por nuestro esfuerzo?